El segundo encuentro internacional de educación en valores humanos, la educación integral para el siglo XXI, es una actividad que ha llegado a feliz término organizada por las siguientes instituciones: la Mesa Nacional de Educación con Valores, los institutos Satyasai de Educación en Valores Humanos de Ecuador y Colombia y la Red Ecuatoriana de Pedagogía, con el auspicio del Ministerio de Educación del Ecuador. También les contamos que este segundo encuentro internacional de educación en valores humanos tiene un objetivo muy especial. Esto es potenciar a la educación como factor fundamental de transformación de la sociedad. Y damos ahora la bienvenida al doctor Julián de Zuviría para iniciar la segunda ponencia, y lo vamos a presentar en base a su trayectoria profesional. Nos acompañará desde Colombia el doctor Julián de Zuviría Samper, doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta y de la Universidad Federico Villarreal en Perú, con una maestría honoris causa en desarrollo intelectual de la Universidad Católica del Ecuador. Ha sido asesor de las reformas educativas en Ecuador y en República Dominicana. En la actualidad es director del Instituto Alberto Merani, consultor en educación para Colombia, columnista del diario El Espectador, miembro del Consejo Académico del Plan Decenal de Colombia 2017-2026 y profesor de maestrías y doctorados en varios países de América Latina. Es autor de 17 libros y más de 300 artículos en pedagogía, varios de los cuales constituyen hoy lectura obligada en facultades de educación. Ha realizado seminarios de formación docente sobre talento, desarrollo de pensamiento, currículo, modelos pedagógicos y competencias en Inglaterra, España y casi todos los países de América Latina. Le damos la bienvenida para que desarrolle la ponencia titulada ¿A qué deberían ir hoy los niños a la escuela? Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un enorme honor poder hoy acompañarlos. Una especial gratitud a la Red Ecuatoriana de Pedagogía y a la Mesa Nacional de Educación con Valores. Hoy vamos a reflexionar en torno a la pregunta que se señalaba de a qué deberían ir los niños y los jóvenes a la escuela. Creo que la pregunta que uno tendría que hacerse, sé que ahí se va un momentico la imagen, pero ya no retorna, sé que la pregunta fundamental que uno tendría que hacer es ver si en realidad el tránsito por la educación impacta o no a los niños. Si después de que hayan transitado 11, 12 años, cambiamos o no cambiamos sus maneras de pensar, sus maneras de escuchar, de hablar, de escribir, de leer y sus maneras de valorar. Y la pregunta fundamental es si estamos formando mejores seres humanos, si estamos formando mejores ciudadanos para el mundo, si son niños y jóvenes más empáticos con el dolor del otro, más tolerantes ante las diferencias o no. Habría muchas dudas de si en realidad estamos impactando o no. Esta es una gráfica macro del mundo. En esta gráfica está sintetizado lo que pasa en el mundo de la educación. En la esquina izquierda, acá podemos ver América Latina. Y a su lado están los diversos continentes y regiones. América Latina alcanza de muy lejos los menores resultados en la educación del mundo. Por ejemplo, aquí vemos cómo están matemáticas,
Aquí vemos cómo está lectura y cómo está ciencias. Este es el año en el que a América Latina le fue mejor. El resultado del 2018 en las pruebas mundiales fue un poco peor, como lo vamos a ver en un momentico. Pero lo primero que llamó la atención es que un porcentaje muy grande, superior al 50%, está por debajo del mínimo en las pruebas mundiales. En lectura, por ejemplo, América Latina, la mitad de los niños que van al colegio, que llevan 10 años en la institución educativa, no logran entender una sola idea de un párrafo. Están con un nivel de lectura que deberían tener los niños de 5 o 6 años, que es lo que se llama una lectura fragmentaria. Y en el otro extremo, ¿cuántos les va muy bien? ¿Cuántos alcanzan muy buen proceso? Pues es muy pequeño, es el 0,2. Estos sí son los datos del 2018. Es decir, que menos de uno de cada 100 alcanza lectura crítica, que tan solo 2 de cada 1000 alcanza lectura crítica. Ecuador por primera vez se presentó en el año 2018. Este es el resultado de matemáticas donde resalto Ecuador y Colombia. El 71% de los estudiantes ecuatorianos de 15 años que llevan más o menos 10 en el sistema educativo, que han tenido unos 50, 60 maestros, no entienden absolutamente nada. Esto es los que están en el nivel 0 o en el nivel 1. Es decir, no podrían decir cuál es el problema matemático que deben resolver. La situación en Colombia es muy cercana, el 66%. De alguna manera, cuando nosotros iniciamos hace 40 años, encontrábamos resultados no tan graves como estos, pero relativamente cercanos. Uno podría afirmar esta tesis. América Latina perdió, básicamente perdió, las últimas 4 décadas para transformar a la educación. ¿Y cómo está el corazón? ¿Cómo está la sensibilidad? ¿Qué tanto van bien o no los procesos de formación de mejores ciudadanos? Ecuador no se ha presentado a estas pruebas, que son las pruebas mundiales, el estudio mundial de cívica y competencias ciudadanas. Pero los resultados son de un grupo de países de América Latina. Son 6 países, entre ellos Perú, México, Chile, Colombia. Los resultados muestran que es probable que los problemas sean más graves incluso que los problemas a nivel cognitivo. Cuando les preguntaron en Suecia a los jóvenes suecos de 14 años, usted, de 100 personas que conoce, ¿en cuántas usted confía? Ellos dijeron que en 70 de cada 100. Cuando preguntaron en China la misma pregunta, ustedes 100 personas que conocen a jóvenes de 14 años, ¿en cuántos confía? Dijeron que en 72 los chinos. Pero cuando preguntaron en América Latina a los 6 países, dijimos, nuestros estudiantes de 14 años contestaron que confiaban en 6 de cada 100 personas. En Colombia, por ejemplo, ese resultado era todavía más bajo, 4. ¿Eso qué quiere decir? Algo especialmente grave, que se nos rompió el tejido social. Si uno no confía en el otro, no es posible
trabajar en equipo. No es posible un proyecto nacional. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo resolver esto en América Latina? 7 de cada 10 dijeron con una dictadura. Necesitamos mano dura, necesitamos gobiernos no democráticos. Y cuando les dijeron, ¿usted cree, por ejemplo, que un gobierno debería consultar a la población? 1 de cada 2, el 50 en América Latina dijo, no. Yo creo que el gobernante debe tomar las decisiones que él quiera. Y cuando le preguntaron, ¿y qué opina de que un policía pida un soborno? ¿Qué opina de que un funcionario público reciba algún beneficio, como por ejemplo vincular a su familia a cargos públicos? Nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, 1 de cada 2 dijo, bueno, si es la familia, yo creo que es pertinente, yo lo haría. Lo que quiero mostrar con esto es que algo muy grave está pasando en la educación, tanto a nivel cognitivo como a nivel ético. No estamos formando los demócratas que necesitamos, no están formando individuos con lectura crítica para participar consciente, responsablemente, porque como brillantísimamente nos lo dice Mafalda, nuestra escuela sigue siendo profundamente tradicional y han cambiado los nombres, pero en su estructura fundamental los cambios son muy débiles. Y Mafalda con mucha razón pregunta si todo lo que se va a enseñar en la escuela cabe o no cabe, y todo indicaría que no cabe. El núcleo del problema es que le seguimos asignando una importancia muy alta a aspectos poco pertinentes, como la ecuación, la derivada, el símbolo químico, el peso atómico, la gramática, la ortografía, los nombres, y debido a eso seguimos descuidando lo fundamental: leer, escuchar, escribir, argumentar, confrontar ideas, saber quiénes somos, comprendernos a nosotros mismos, ser empáticos con los otros. A eso el tiempo que le dedicamos sigue siendo realmente muy pequeño en la educación. Por eso la pregunta que yo quiero hoy dejarles es, desde mi perspectiva, la pregunta fundamental de la educación. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo imprescindible en la educación básica? ¿Qué sería muy grave que los estudiantes no desarrollaran? Y si uno se hace esa pregunta, y yo me la hice hace 40 años, encontré hace 40 años que había que cambiar por completo, no paños de agua tibia, sino por completo el currículo. Y la pregunta que nos hacía la ministra es muy pertinente. ¿Realmente qué tipo de individuo estamos formando? Porque si nuestros jóvenes no leen, si nuestros jóvenes no leen críticamente, si nuestros jóvenes no desarrollan actitudes democráticas, pues sí habría un grave problema para la sociedad del futuro. La tesis que les voy a desarrollar es la misma que intentamos trabajar en el año 94 y 95 en Ecuador. En Chile, 4 años después, en el año 98, hicieron una profunda reforma curricular basado esencialmente en estas ideas, y eso es lo que explica por qué
Chile ha tenido un proceso significativamente más alto que el resto de países de América Latina. La tesis es que todas las asignaturas, de todos los grados, de todas las áreas, deben estar concentradas en 3 competencias. La ministra nos hablaba de las competencias del siglo XXI. Nosotros hemos postulado estas 3 competencias desde los años 80. 1, pensar. 2, comunicarnos. Y 3, convivir. Recuerden que la pregunta que nos hicimos es, ¿a qué deberían ir los niños a la escuela? Y la respuesta que podríamos ir dando es a aprender a pensar, a aprender a comunicarse y aprender a convivir. Para eso necesitamos un trabajo en equipo que desafortunadamente no ha sido una de las características de la educación y no lo podrá ser mientras no aprendamos a confiar en el otro, a confiar en el vecino, a confiar en el compañero, a confiar a quien no conocemos. Todavía América Latina no lo logra. ¿Por qué pensar? Básicamente, porque es totalmente absurdo que en pleno siglo XXI sigamos transmitiendo información a los niños. Es totalmente absurdo que la escuela consista en enseñar algoritmos matemáticos, gramática, información de las ciencias. Totalmente absurdo si esa está simplemente con un clic en un celular o en un computador y está íntegra toda en la red. Hemos dedicado un tiempo hermosísimo, el más bello de todos, a que recuerden símbolos químicos que en general solo usan para llenar los crucigramas. Traigo esta idea de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, irreflexiva, que nos inspire en un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos. Un filósofo colombiano creó un término que me parece muy exacto y que evoca este término, que es sentipensantes. Vamos primero por el pensantes. Necesitamos individuos que piensen y que piensen sobre cómo están pensando. Eso no se podrá lograr, como dice Lippmann, si seguimos con el mismo currículo, si seguimos con materias fragmentadas, si seguimos con el mismo modelo pedagógico, si seguimos transmitiendo información. Y vuelvo a Mafalda, y vuelvo a Quino, cuando le pregunta el padre de Mafalda que qué hace viendo un televisor desenchufado, y ella le contesta, pensar. Alguna vez quería darme el gusto de poder pensar mientras estoy sentada mirándolo. Pero ¿esto qué implica? La reforma que tiene prevista Finlandia. Finlandia tiene previsto para el año 2022 y lo proyectó desde hace 7 años, que todas las materias se concentraran en unas competencias de tipo transversal. Esa es la tesis que nosotros hemos sustentado tras 35 años. Y en este caso, que todas las materias desarrollen procesos de pensamiento, que todas las materias garanticen que los niños alcancen los conceptos básicos, no la información, no todo lo que ya se sabe, sino apenas los conceptos
conceptos esencial y que todas las materias de todos los grados nos pregunten por qué pensamos lo que pensamos. Eso significa que ciencias sociales debe generar debates, argumentos y contraargumentos. Eso no podrá ser válido mientras el propósito de la educación sea transmitir los datos de historia del Ecuador, de América Latina. Necesitamos que se entienda que el papel de la educación es formar un mejor ciudadano, es formar un mejor ser humano, un individuo que argumente sus ideas, un individuo que formule explicaciones distintas. Necesitamos que las clases sean espacios de debate, porque es mucho más importante desarrollar procesos argumentativos a información. La información solo es pertinente si la usa el niño, el joven, para argumentar. Segunda gran competencia: hablar, oír, escuchar, escribir, leer. Dice Borges que todos los instrumentos realmente son extensiones del cuerpo del hombre, menos uno, dice el libro. El microscopio, el telescopio, dice Borges, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria, de la imaginación, es decir, del pensamiento. ¿Qué hace la lectura? La lectura le permite al niño hablar con quien no está presente, le permite hablar con quien no está vivo, le permite hablar con quien habla otro idioma, vivió en otra época, está ubicado en otro espacio, le permite dialogar con los que construyeron la historia humana, los que la configuraron. Por lo tanto, si solo 0,2% de los jóvenes que estudiaron en América Latina llega a lectura crítica, tenemos que reconocer que algo estamos haciendo muy, muy mal. Y lo que estamos haciendo muy, muy mal es que la lectura es responsabilidad del área del lenguaje y no de todos los profes. Y lo que estamos haciendo muy, muy mal es que no enseñamos a leer, sino enseñamos gramática, que no tiene que ver con la lectura. La pregunta no es cuál es el sujeto, cuál es el verbo, sino la pregunta es cuál es la idea que estamos leyendo. Y no solo la que estamos leyendo, mucho más la que estamos escribiendo. Escribir va a ser la tarea fundamental a nivel comunicativo en muy poco tiempo en todas las escuelas. Pero para eso tenemos que abandonar el área de lenguaje mal llamada, de gramática mal llamada, de ortografía mal llamada y hablar de competencia comunicativa. Tenemos que entender que los niños tienen que leer y escribir en distintos lenguajes. Tienen que leer los gestos, tienen que leer los gráficos, el video, la propaganda. Son distintos lenguajes y no solo son textos, sino son discursos y no son individuales, sino han sido construidos colectivamente. Por ejemplo, en los debates presidenciales en la campaña en Estados Unidos, en el primer debate, quien es el presidente, Donald Trump, interrumpió 86 veces a quien quedó elegido para el siguiente periodo.
Esa es una competencia que uno debería adquirir en primaria, a escuchar al otro. No la consolidó, por ejemplo. ¿Cómo la vamos a consolidar? Que en lugar de 10 asignaturas, que en lugar de trabajar informaciones sueltas, los niños aprendan a leer en todas las asignaturas. Eso implica que los niños ecuatorianos, al ver un partido de fútbol, debe el profesor del área de educación física enseñar a leer el partido. ¿Por qué ingresó este jugador y no ingresó este otro? Eso implica que el profe de matemáticas tendrá que enseñarles a leer la gráfica. Eso implica que el profe de ciencias sociales tendrá que enseñar a leer un conflicto en un momento, en un contexto. Si no lo hacemos así, pasa lo que ha pasado, que nuestros jóvenes no han aprendido a pensar y tampoco han aprendido a comunicarse. Y la tercera y última, pero la que convoca este evento, es muy probable la que esté menos desarrollada. Como decía Eric Fromm, mientras la tecnología está en el siglo XXI, el desarrollo emocional está en la edad de piedra. Pero eso lo decía en 1980. O como decía el Papa, el gran desafío que enfrentamos hoy es aprender una vez más cómo hablar uno con el otro, no simplemente cómo generar y consumir comunicación. Pero si ustedes ven, por ejemplo, esta imagen muestra un problema crucial del momento. Y es que cuando uno tiene un celular, uno está conectado con quien está muy distante. Pero la paradoja de la gran revolución tecnológica es que estamos distanciados de quien está al lado de nosotros. Y vuelvo a mi pregunta. El 69% de los jóvenes de América Latina está de acuerdo con una dictadura, está de acuerdo en que deben quitarnos derechos a los ciudadanos. ¿Y eso por qué pasa? Porque en la escuela, porque en la familia no hemos creado instituciones democráticas. La mitad de las familias en mi país, no conozco el dato en Ecuador, golpea con un objeto, con un palo, con un cinturón a su hijo. Y lo peor de todo, lo justifica. Dice que a él lo formaron así y que vea lo bien que está. Y quien dice eso está golpeando, humillando, maltratando a quien supuestamente más quiere. Si los niños no ven familias democráticas y si los niños no ven escuelas democráticas, ¿cómo se van a formar los ciudadanos demócratas del siglo XXI? No están apareciendo en América Latina. ¿Qué puede hacer la escuela para fortalecer convivencia y democracia? Me planteo una reflexión de Piaget. Él, que vivió entre las dos guerras, ahí produce este texto, que es algo muy triste para la humanidad. Se pregunta, ¿es posible una educación para la paz? Y se contesta, sí, siempre y cuando cada uno, sin abandonar su punto de vista y sin tratar de suprimir sus creencias y sentimientos que hacen de él un hombre de carne y hueso, apegado a una porción delimitada y viva del universo, aprenda a situarse en el conjunto
de los otros hombres. Hoy llamaríamos a eso empatía, ponerme en el lugar del otro. Las escuelas nos tienen que ayudar en América Latina a un cambio cultural, a que no triunfe la idea de que el mundo es de los vivos, a que no se justifique el atropello de una persona al otro, a que no justifique la discriminación a grupos poblacionales negros, mujeres. Dos, la escuela que hemos construido no le ha dado la palabra a los niños, no le ha dado la palabra a los profesores, no ha convocado a los padres de familia, no es un ejemplo de una institución democrática, participativa. Todavía no lo logramos. Si no lo hacemos, como decía Colbert, pero ¿cómo podemos formar un individuo democrático? Y él planteaba, la escuela tiene, y con esto me meto al tercer punto, que generar dilemas éticos y los grandes temas de todo tipo, el uso o no de armas, el derecho o no a suspender la vida en un momento del desarrollo de una persona. Tienen que ser con mucho cuidado, de manera muy plural, tienen que llevarse a las aulas de clase. Todas las áreas, ciencias naturales, hay cientos de dilemas éticos, si debería o no permitirse un cambio en los genes de las personas, si debería o no usarse un arma nuclear. Todas las materias sociales, naturales, matemáticas, tienen que formular dilemas, porque el papel de la educación es formar un mejor ser humano y no lo hemos logrado y no estamos formando los demócratas, los lectores críticos, los individuos autónomos. Todavía no lo hemos logrado porque América Latina no ha hecho las grandes transformaciones de tipo pedagógico, sino solo le ha cambiado el nombre a las cosas. Y no solo curricular, voy a poner dos ejemplos extracurriculares. Cuando entra un niño al colegio, que yo creé para poner a prueba las teorías, inmediatamente hay un estudiante mayor que es su hermano mayor, que habla con él, que lo acompaña, que reflexiona con él le cuenta cosas. Esa medida, el tutor, el hermano mayor, cambia el clima en un colegio. Y cada 2 meses, estos mayores asumen todas las clases y toda la institución. Yo me retiro de la institución y el colegio queda a cargo de ellos. Ellos se vuelven rector, coordinador, profesor de todas las áreas. Ellos toman todas las decisiones durante un día, cada 2 meses. Esa segunda medida cambia por completo el clima, las relaciones, desaparece el bullying, porque si yo, mayor de último grado, soy profe de un niño de 5 o 8 años, soy tutor de un niño 5, 8 años, el día que viera que alguien está atropellando, alguien le está quitando la lonchera, alguien se le está colando en la fila, pues yo salgo en defensa, porque si yo me vuelvo tutor, si yo me vuelvo profesor, cambian las relaciones. Dos medidas profundamente sencillas que cambiarían el clima. Y un tercer y último ejemplo. Este año que ha sido tan complejo, nosotros tenemos un día bellísimo, que es un día
para que cada uno le diga al otro algo bello, una expresión de tipo afectiva. Lo llamamos, sobre todo los muchachos le pusieron el nombre el Día del Afecto, el Día de los Corazones. Y este año, que era tan complejo, les dijimos, vamos a hacerlo, pero a nivel virtual. Los mayores nos dijeron, no creemos que eso sea posible. Bueno, en una institución algo pequeña, 900 niños, este año circularon 110,000 mensajes afectivos. Son semanas que duraron los niños pequeños escribiendo. Y hay una anécdota que me ayuda a ilustrar el impacto que esto tiene en la convivencia. Un niño muy agresivo de 5 años, con muy mala interacción con sus compañeros, hace 3 años entró a mi oficina después del Día del Afecto con una bolsita, porque los corazones se introducen en una bolsita, y me dijo algo muy bello. Él, muy agresivo, muy impulsivo, me dijo, Julián, yo creí que a mí nadie me quería, pero después de hoy ya sé que hay 5 compañeros y 7 profesores que sí me quieren. Ese niño desde ese día cambió. Para eso es la escuela. ¿Qué importa suspender clases un día, una semana, un año, si es para formar un mejor ser humano? ¿Y qué puede hacer la escuela para consolidar la convivencia? Favorecer la sensibilidad. Ese es el papel, por ejemplo, del arte. El arte no es para que yo pinte mejor, porque a lo largo de mi vida casi no seguí pintando. El arte no es para que yo toque un instrumento, porque a lo largo de la vida poquitas personas tocan un instrumento. El arte es que para que estos niños mañana, cuando oigan una canción, se ericen, sientan, para que diferencien una pello pasillo de un reggaetón, por ejemplo. Necesitamos individuos más sensibles ante los otros. Y si eso no se adquiere en la escuela, entonces ¿dónde? Necesitamos individuos más empáticos. Ciencias sociales nos puede ayudar a que uno se vuelva más empático. Si yo voy a comunidades deprimidas socioculturalmente, si yo voy a una cárcel y veo el dolor, la tragedia, si yo me ubico en el rol que tuvieron los esclavos, la empatía se desarrolla. Pero si yo estoy dedicado a transmitir información, ninguna empatía y ninguna sensibilidad estoy favoreciendo. La educación nos tiene que enseñar a comprendernos quiénes somos cada uno. Tiene que haber asignaturas, sí. Es bueno que haya asignaturas, sí. Pero además de que haya asignaturas, debe tener el componente transversal. Cuando la Universidad de Yale abrió una asignatura la llamó Psicología de la Felicidad, 1 de cada 4 estudiantes en Yale, y eso fue hace 5 años, se inscribió. Y era para saber cómo uno se puede volver un ser más feliz. Fue un caos, porque es la asignatura que más personas se inscribieron en la historia de la universidad, y no hubo profesores y no pudieron dictarse todas las asignaturas que estaban solicitando. Eso nos muestra que estamos ante un problema mucho más general. Necesitamos asignaturas como autobiografía. ¿Yo quién soy? ¿Yo por qué me enamoré de quien me enamoré? ¿Yo por qué oigo la música y tengo los amigos que tengo?
¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero construir? ¿A qué voy a dedicar mi vida? ¿Cuál es el sueño de mi vida? Como decía la señora ministra, en realidad la ventaja que tienen estas grandes crisis como la pandemia es que volvemos a preguntas fundamentales de la vida. Muchos jóvenes creían que la felicidad consistía en tener un celular de última gama, una camisa más elegante, un carro más lujoso, pero la pandemia les mostró que esos carros permanecen parqueados, que las camisas se sustituyeron por camisetas más cómodas y que lo que uno sí necesita es alguien que lo quiera y que lo que uno sí necesita urgentemente es con quien compartir la vida, los sueños. Entonces la educación está confundidísima y la sociedad también vendiendo un imaginario de sociedad y vendiendo un imaginario de felicidad muy equivocado, como si la felicidad uno la adquiriera en los objetos, cuando todos los estudios nos dicen que la felicidad depende de los amigos, de los sueños, de los proyectos. Produce 1000 veces más felicidad tener claro un proyecto, tener un hobby, que tener cualquier tipo de objeto. Hay que aprender a comprender a los otros, quiénes son, por qué son distintos a mí, cuáles son los sueños de ellos. Ya decía, es muy triste uno ver un presidente de la potencia mundial que no pueda escuchar al otro. Estos son problemas que deberían haberse abordado sobre todo en la educación inicial y en la primaria, y que lo vemos en muchos sectores de la clase política, nunca adquirieron eso. Necesitamos reconocer que somos distintos y que la belleza de la vida humana está en la diversidad. Y por eso un padre y por eso un profesor nunca puede comparar un niño con otro, porque como las flores florecen de maneras distintas. Pero, y cierro con esta idea, solo formaremos mejores competencias ciudadanas, ciudadanos más demócratas, más sensibles, más empáticos, más tolerantes, si todas las materias fortalecen comprensión de uno mismo, si todas las materias nos desarrollan empatía por el dolor del otro, si todas las materias nos ayudan a comprender el contexto. Por lo tanto, la tesis es muy sencilla. Son 3 grandes competencias y todas las asignaturas o desarrollan pensamiento, o desarrollan comunicación, o desarrollan competencias ciudadanas, o no tienen sentido en la educación básica. Y cierro, ¿qué concluyo de lo que les he dicho? Uno, que la educación tiene que relacionarse con la vida. La mayoría de las cosas que hoy en Ecuador, que hoy en Colombia, que hoy en América Latina enseñamos, no sirven en la vida. No las necesitamos. Casi nada hemos usado de lo que aprendimos. Y si ustedes le ayudan a sus hijos, verán que los currículos siguen siendo esencialmente los mismos. Y la mayoría de las cosas que uno necesita en la vida no se las enseñan en los colegios. La pregunta de un joven, por ejemplo, sería: profe, ¿cómo hago yo para saber si esta niña que saqué a bailar quiere bailar la siguiente canción conmigo? Esas son las preguntas de los jóvenes. Y llega el profe a hablar de
ecuaciones diferenciales, símbolos químicos, lo que pasó en este periodo. O sea, es una educación muy impertinente y muy descontextualizada. Dos, por tiempo tal vez, los invito a que lean la hermosísima carta que le refirió Albert Camus a su profe, que muestra todo lo que puede hacer un muy buen profe. Dos, hay que volver a lo básico. Por eso es educación básica. Y lo básico no es lo que estamos enseñando. Y lo básico se podría expresar con esta figura. Menos es más. Hay que trabajar muy pocos contenidos, muy pocos, pero que sean los esenciales. Hay que trabajar muy pocas asignaturas, pero que estén conectadas con las competencias esenciales. Pero eso no lo vamos a lograr si no hacemos un cambio profundo, como lo hizo el norte de Europa, como lo hizo Canadá, como lo está haciendo Europa, como lo hizo el sudeste asiático, como lo está haciendo China. Y es que el fin de la educación no es que un niño sepa más cosas, sino que el fin de la educación es que él desarrolle ciertos procesos. La finalidad no es el aprendizaje. Tal vez una figura ayude, y es un premio Nobel Manfred Hernández, chileno, que diferenció entre crecimiento y desarrollo. Él dijo, vean, el problema de un país no es si está creciendo a tasas altas, el problema es si la población está mejor. Bueno, esta idea es análoga. El problema no es el aprendizaje, el problema es si el niño y el joven piensa mejor con lo que está aprendiendo. Si no piensa mejor, no estamos cumpliendo el primer propósito. El problema es si tiene más preguntas o no. El problema es si lee mejor o no. El problema es si convive mejor o no. Y Pepe Mujica lo dice más bello. Tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. La educación tiene que ser para generar pregunta. Y por eso, y esa es la tesis central que he desarrollado hoy en la reflexión, todas las asignaturas de todos los grados y de todas las áreas o nos enseñan a pensar o no sirven, o nos enseñan a comunicarnos o no sirven, o nos enseñan a ser mejores ciudadanos o no sirve. Y por eso termino con un texto de una historiadora brasilera de origen polaco. Ella, que vivió en un campo de concentración, hace una reflexión más crítica que la que yo he hecho a lo largo de esta charla. Ella le plantea la siguiente reflexión a los maestros. Dice así: soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres. Niños envenenados por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas. Mujeres y bebés quemados por personas formadas en colegios, escuelas, liceos y universidades. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación y le ruego, ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos
eruditos y cultos, psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Muchísimas gracias, muy amables. Pues agradecemos muchísimo al doctor Julián de Subiría, que nos ha traído estas reflexiones tan profundas a partir también de presentarnos un diagnóstico y las necesidades del modelo educativo de los países de nuestra América Latina. Muchísimas gracias.